Amén. Es bueno estar aquí, ¿verdad? En la casa del Señor. Amén. Es bueno para recibir la palabra, para gozarnos en la alabanza y venir aquí para aprender cómo vivir una vida cristiana de éxito. Gloria a Dios. Amén. Eso es la razón que el Señor dejó la palabra, para que podamos vivir una vida de éxito. Amén. ¿Qué tantos aquí les gusta vivir una vida de éxito? Amén. A mí sí. Gloria a Una Dios. vida en donde podemos tener gozo, alegría y paz. Amén. Porque la palabra dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Así es de que él viene a robar nuestra paz, viene a robar nuestro gozo, viene a robar nuestra salud. Amén. Todo eso. Pero la palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hasta que sobreaborde, hasta que sobrepase. Así es de que, si es verdad que el enemigo ha venido a eso, pero es verdad que Jesucristo ha venido también para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y la manera como nosotros podemos aprender a tener esa vida en abundancia, a poder vivir en gozo, en paz, en alegría, en salud, es a través de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios el Señor ha dejado su consejo y Él se convirtió en un actor y nos dejó aquí, escribió aquí todos sus pensamientos. Aquí los escribió. Así es de que podemos tener la mente de Cristo cuando venimos a la palabra y leemos esa palabra y meditamos en esa palabra para que nuestra mente sea renovada, sea cambiada, sea transformada a pensar como Dios piensa. Amén. Cómo Dios piensa concerniente la salud, o ya sea cómo piensa Él concerniente la enfermedad. ¿Qué es lo que Dios dice concerniente la enfermedad? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para que nosotros podamos vivir en salud, en gozo, en alegría, en una vida que no nos falte nada? Y Jesús vino para esa razón. Vamos a ver a una mujer en la palabra de Dios, en Marcos capítulo 5, en la palabra de Dios, que gozó de esa sanidad, de esa salud. Entonces, para Jesús no hay nada imposible. Se puede llamar esta enseñanza que para Jesús no hay nada imposible. No importa la circunstancia o el problema, la opresión, la enfermedad, el desafío que estés pasando, no importa, porque para Jesús no hay nada imposible. Amén. Cuando tenemos nosotros ¿cómo se dice? Awareness, la conciencia del Espíritu Santo que está aquí para ayudarnos, y la conciencia de que todo lo que hizo Jesús por nosotros, podemos vivir en ese éxito. Y eso solamente viene a través de conocer la palabra de Dios. Vamos a leer a Marcos capítulo 5, en de Jesús trató con imposibilidades. Así de que diga conmigo, para Jesús no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No importa la circunstancia, la situación, para Jesús no hay nada imposible. Y que tantos saben que la palabra dice que en el principio era Dios, y dice que el principio era Dios y la palabra estaba con Dios. Y Juan 1:1, vamos allí. Porque Jesús y su palabra son uno. Dice, en el principio era el verbo, o ya sea, a Jesús es llamado el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de que Jesús era Dios. Era en el principio con Dios. Entonces vemos que Jesús es la palabra. Y sin la palabra de Dios,
no podemos saber lo que Jesús es. Tenemos que tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Jesús hablándonos a nosotros. Diga conmigo, la palabra de Dios. La palabra Es Dios hablándome a mí. es Dios hablándome. Sí, tenemos que tomarla personal, como que Dios nos está hablando a través de su palabra. Amén. Dice así. Entonces estamos hablando de una mujer que pasó por una situación muy difícil, muy difícil. Y la palabra de Dios dice que ella acudió a muchos médicos, muchos médicos. Y entonces ninguno de ellos le podía resolver su problema, ninguno de ellos la podía sanar, porque tenía un flujo de sangre que ya hacía 12 años que tenía esa hemorragia de sangre esta mujer. Entonces estaba en una situación crítica, ¿verdad? Una situación imposible, porque los médicos en lo natural, todos la trataban, pero en lugar de irle peor, mejor le iba peor. Y se iba enfermando más y más. Y en lugar de estar mejor, estaba peor. Aunque no importan los tratamientos, no importan las medicinas que le daban, ella no se mejoraba. Entonces, que estaba en una situación crítica, imposible de sanar. ¿Entienden? Sí. Pero la palabra dice que cuando ella oyó de Jesús, entonces dice que cuando ella oyó de Jesús, vino, aquí está, en el 25, 5:25, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos, es lo que acabamos de decir, ¿verdad? De muchos médicos, y gastado todo lo que tenía. Así de que era una mujer que tenía bienes, en un tiempo tenía bienes, estaba rica, pero gastó todo en los médicos. Y nada había aprovechado, sino antes le iba peor. Entonces aquí dice, ¿cuándo oyó de Jesús? Es importante que nosotros oigamos la palabra de Dios, ¿ok? Que oigamos la palabra de Dios, y por eso tenemos los cultos en la iglesia, para que la palabra de Dios sea expuesta. Y también hoy en día tenemos el celular, ¿verdad? Que ahí en el celular podemos escuchar la palabra. Y tenemos programas en el internet. Hay también predicadores que predican la palabra. Y tenemos Biblias. ¿Qué tantos aquí tienen su Biblia? ¿Tienen su Biblia? Entonces tenemos la Biblia para poder leerla y poder aprender. Esta mujer dice que cuando oyó de Jesús, ustedes saben que la fe, ¿cómo se dice? Erodes, ¿Crece? Caliente, crece. No, que como cuando se alza, se gasta, se desmenudita, Decrece. se decrece, la fe decrece, se disminuye, se debilita, la fe se gasta, porque la palabra dice que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una medida de fe. Cuando nacemos de nuevo y venimos al reino de Dios, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, el Señor deposita su fe de parte de la fe de Dios. La medida de fe es repartida a cada uno de los cristianos que aceptan a Jesús. Esa fe ya está en nosotros, porque Romanos 12:3 dice que a cada uno se le ha dado la medida de fe, y es la medida de fe de Dios. Esa fe que puede mover montañas, que puede mover problemas en tu vida, síntomas. Esa fe que puede mover obstáculos, que puede mover circunstancias, problemas, cualquier cosa en tu vida. Dios la depositó allí para esa razón. Y entonces esa fe que está allí, que viene a través de oír la palabra de Dios, esa fe se debilita, se gasta, disminuye esa fe. ¿Por qué? Porque hay circunstancias, hay problemas, hay síntomas, hay enfermedades, hay oposiciones
en nuestra vida que vienen en contra de esa fe que tenemos en el Señor Jesucristo, que tenemos, por ejemplo, en la sanidad. ¿Entiendes? En la sanidad. Entonces vienen esos problemas y esa fe, como se erodes, en inglés dice, como cuando la usamos y se disminuye. se disminuye esa fe. Entonces, por eso es la razón que tenemos que estar constantemente en la palabra de Dios. Por eso, porque vienen problemas a nuestra vida y la fe es preciosa. Si no tenemos esa fe en nuestro corazón, en nuestra boca, si no tenemos esa fe, entonces no podemos confrontar los problemas que vienen a nuestra vida. Pero esta mujer dice que cuando oyó de Jesús, entonces dice, cuando oyó de Jesús vino. Es importante la palabra vino. ¿Por qué? Porque esta mujer inició su sanidad. En otras palabras, ella no esperó que Jesús fuera a ella. Ella vino a Jesús. Ella inició su sanidad. Y Jairo también inició la sanidad de su hijita. Porque dicen que él vino a Jesús y se postró y le rogaba diciendo: mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella y sanará. Entonces, esa vino es importante, porque nosotros también tenemos que hacer lo mismo, hermanos. No podemos, muchos cristianos dicen: bueno, yo estoy esperando que Jesús me sane. Bueno, yo estoy esperando, va a haber un tiempo, en su tiempo Él me va a sanar, cuando el Señor decida. Entonces, eso es en contra de lo que es esta palabra aquí, porque dice que Jairo vino, ella vino. Entonces, nosotros también tenemos que venir a Jesús y venir con Él de acuerdo a su palabra. Por ejemplo, podemos venir a Él y como el centurión que vino a Él y dijo: solamente di la palabra. Nosotros podemos venir nomás basados en la palabra. Señor, tu palabra dice en Éxodo 15, 26, que tú eres mi sanador. Entonces, en oración, tú puedes hincarte allí y decirle: Señor, tu palabra dice que tú eres mi sanador y tengo esta aflicción, Señor. Pero en el nombre de Jesús, yo te tomo como mi sanador, Señor. Sí, ves, tú estás iniciando tu fe. Tú estás viniendo al Señor con su palabra, siempre con su palabra. Y entonces, tú recibes tu sanidad. Porque Marcos 11, 24 dice que todo lo que deseas en oración, que lo recibas. Tienes que recibirlo, recibas y os vendrá. En otras palabras, recíbelo. La sanidad puede venir inmediatamente o puede durar un día, 2, 3 días, 3 meses. Hay una mujer que se llama Dori Austin, que es mamá de Joel Austin. Ella la diagnosticaron con cáncer, con un cáncer que no, ella ya estaba muy avanzado y no había remedio para ella. Entonces, el esposo y ella se fueron para la casa, el esposo tomó autoridad sobre ella y sobre ese cáncer, y entonces ella tomó la palabra de Dios como medicina, porque la palabra de Dios dice que es medicina. Hijo mío, atiende mi palabra, inclina tu oído en mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque ellas son medicina a todo tu cuerpo. Ella tomó la palabra como medicina y escribió los textos de la palabra de Dios, todas las escrituras las escribió y empezó a declararlas. Las tomó 3 veces por día, la palabra de Dios, porque su caso, ella tenía un cáncer del hígado y ya estaba como una pelota el cáncer ya en el hígado. Entonces, ella tomó la palabra 3 veces por día, tomaba la palabra, la declaraba y 3 años después se manifestó su sanidad. Fue progresiva. Así que a veces la sanidad no se manifiesta inmediatamente, ¿verdad que no? Pero hay ocasiones que sí. Pero hermanos, estamos tan acostumbrados a ir al médico, a ir al botiquín y sacar allí el Advil y sacar allí la medicina para tomar, y no le confiamos a Dios por un dolorcito de cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga una situación crítica a tu vida? Tu fe no va a estar desarrollada.
no va a estar desarrollada. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Confiar solamente en lo natural, en los médicos, en lo que pueden hacer por ti. Y hay veces que no pueden hacer más. Y entonces dice que la mujer vino, esta mujer vino. Y dice, por detrás de la multitud y tocó su manto. Dice que vino por detrás de la multitud y tocó su manto. ¿Y qué pasó cuando tocó el manto? El poder sanador que estaba sobre Jesús. Aleluya. Porque Jesús decía el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Él está ungido para predicar las buenas nuevas, para sanar los enfermos, para abrir los ojos de los ciegos. Él estaba ungido. Y entonces cuando ella tocó el manto, noten que ella actuó. Oyó la palabra y nosotros tenemos que oír también. Oír la palabra y poner acción a esa palabra. Ella actuó. Y entonces dice, si tan solo tocaría el manto, porque la fe actúa. Y vemos aquí que la fe no es pasiva. ¿Entienden eso? La fe no es pasiva. La fe es activa. La fe es activa. Aleluya. La fe es activa, no es pasiva, porque ella vino. Y no creo que ella tuvo que tener mucha determinación y valor para poder salir de su casa y poder ir detrás de Jesús. Porque dicen que multitud lo seguían, multitudes. Y Lucas 12:1 dice que tanto multitud lo seguía que se atropellaban uno a otro. Que lo aprietan. Ajá. Lo apretaban. Pero Lucas 12:1 dice que se atropellaban uno a otro, porque en la multitud. Dice, pero decía, si tan solo tocaría el manto de su manto, seré salva. Entonces, ¿qué es lo que ella creía? Que va a ser sano. Al tocar el manto sería sana. Sí. Ella creía que el poder sanador de Jesús, la unción que estaba, porque la unción es transferible. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Elías? No. Elijah. Eliseo. La palabra dice que Eliseo murió. Eliseo era un profeta de Dios y era ungido. Él hacía milagros y prodigios, pero la palabra dice que ese murió y lo enterraron. Y entonces dicen que había unos hombres que iban a ir a enterrar a un difunto allí. Y dicen que había gente que venía a atacar, venía gente a atacar y a recorrer toda esa área allí. Y entonces dice, cuando esa gente venía a atacar, ellos tiraron el difunto a la sepultura de Elías. ¿Y qué pasó con el difunto? Se levantó, resucitó por la unción que estaba en los huesos de Elías, la presencia de Dios, de Eliseo, la presencia de Dios que estaba sobre Eliseo. Ya estaba muerto, pero la unción es transferible. Ustedes saben que cuando alguien está orando y pone las manos sobre ti y tú te caes en el espíritu, y tú te caes así, es que la unción, la presencia de Dios es transferible y se transfiere a ti y tú sientes ese poder. Entonces dice que Jesús sintió que ese poder salió de él y cuando salió ese poder se transfirió a ella. Ese poder se transfirió a ella. Y entonces ese poder, esa unción sanadora, fue la que le sanó de ese flujo de sangre que tenía ella 12 años. La unción. Entonces la unción es, díganlo conmigo, la unción es transferible. Ustedes se acuerdan también del apóstol San Pablo, que dice que que el Señor obraba milagros y prodigios a través de él, y que los pañuelos y los delantales de Pablo se los llevaba a la gente. Bueno, voy a leer. Se los llevaba a la gente y está en Lucas 19. Aquí está. Hechos. Hechos, sí, perdón. Hechos, sí, no está en Lucas, está en Hechos. Estamos hablando de la unción
que la mujer con el flujo de sangre le jaló de Jesús, su fe. Y entonces dice 19, aquí está. Dice, hacía Dios milagros. 19, ¿qué? A 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malignos salían. Así es de que esto fue lo que pasó con la mujer con el flujo de sangre. La unción, jaló la unción con la fe. Ella creyó, oyó de Jesús, creyó lo que Jesús estaba ungido, que Jesús estaba empoderado para sanar a los enfermos. Entonces ella no tan solo oyó, pero también actuó. La fe actúa. La fe no nomás oye, es importante oír la palabra, pero es importante también cuando tú oyes la palabra, que actúes en ella. La fe sin obras está muerta. Tienes que actuar en aquello que tú crees, actuar en ella. Amén. Y entonces la palabra dice que ella, aquí vamos otra vez, que ella actuó. Gloria a Dios. Dice, porque Jesús dijo, hija, tu fe te ha sanado. Pero vamos a ver a Jairo. También Jairo vino, inició su sanidad. Dice en 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces vemos que Jesús respondió a esa fe. Jesús siempre va a responder a tu fe. Cuando tú vienes a Jesús con tu problema, a través de la palabra, Jesús siempre va a responder. Aquí Jesús respondió a la fe de Jairo. La palabra dice que la fe es la sustancia de las cosas que no se ven. Así es de que Jairo estaba seguro, estaba convencido de que si Jesús ponía las manos sobre su hija, que ella iba a sanar. Amén. Y entonces dice, esa era su confesión de fe. Nosotros también tenemos nuestra confesión de fe. Cuando estamos parándonos en la palabra de Dios concerniente una sanidad, es importante hallar la palabra cual suple nuestra necesidad. Por ejemplo, si tienes una enfermedad, entonces la palabra de Dios dice que Cristo nos ha redimido, salvado, librado de la maldición de la ley, o ya sea de las enfermedades. Entonces podemos pararnos en eso, o que ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con mis dolores. Entonces siempre venir a Jesús con la palabra de Dios. Y entonces vemos que Jesús le siguió. Entonces la mujer con el flujo de sangre, Jesús se detuvo allí con ella para ministrarle a ella. Así es que la fe nunca está en apuros, a prisa. Jesús no estaba en apuros. Él se paró y le ministró a la mujer con el flujo de sangre. Pero entonces este Jairo ya estaba en fe, Jesús le estaba siguiendo. Pero entonces en el 35 dice, mientras Jesús hablaba con la mujer con el flujo de sangre, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Entonces vemos que hay oposición a la palabra de Dios. Aquí el temor vino. Hay oposición. Siempre el enemigo, cuando estamos creyéndole a Dios por algo, trae oposición, trae síntomas. Y entonces la palabra de Dios dice
no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Entonces, dice, son sujetas a cambio, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué es eso que no se ve? La fe. La fe es una fuerza espiritual. El Señor puso esa fe en nuestro corazón y es una fuerza espiritual. Y entonces eso no se ve. La fe no se ve. Pero entonces no se ve. Pero no nos enfocamos en los síntomas y en los problemas. Jesús dijo que le hablemos a los problemas, que le hablemos a los síntomas, en lugar de enfocarnos en eso. O de conformarse. O conformarte, sí. Porque mucha gente y muchos de nosotros podemos tener una enfermedad o una molestia por mucho tiempo, y no hacemos nada concerniente a eso. Entonces esa enfermedad está allí, esa molestia está allí, nos confortamos con eso y no, nuestra fe no es agresiva. No venimos a Jesús para que nos sane. ¿Por qué? Porque se conforma con esta vida. Se conforma con esa vida. Porque no creen que Dios los puede sanar, no hay fe. Puede ser. Estaba escuchando un testimonio de un señor que tenía una niñita así, como de 12 años. Y entonces a esa niñita le salían muchos crecimientos en la piel y en las manos, todas las manos, esos crecimientos en las manos. Sí, como tumores en las manos. Y entonces dicen que la llevaban al doctor, la llevaban al dermatologist, la llevaban y le quitaban los crecimientos esos mezquinos, se los quitaban y le salían más. Y se los quitaban y le salían más. Y entonces no la podían curar de eso. Y entonces dice que cuando estaba orando, este ministro del Señor estaba orando, y el Señor le dijo, ¿qué tanto tiempo vas a estar tú soportando eso que el diablo está haciendo? Dice, ¿qué tanto tiempo vas a soportar eso? Le dijo Jesús. Y entonces él dijo, sí, Señor, voy a tomar autoridad sobre eso. Porque Jesús le dijo, ¿por qué no tomas autoridad sobre eso? Que el diablo está haciendo en tu niñita. Y entonces él tomó autoridad y dicen que se le limpió las manos y se le quitaron todos esos mezquinos, todo eso. Gloria a Dios. Todo lo que tenemos que hacer es tener una poquita de fe en el Señor Jesús, una poquita de fe. Y no conformarnos con los problemas, no conformarnos con las enfermedades, no conformarnos con las flaquezas, no conformarnos con las oposiciones del diablo, no conformarnos, porque Él está derrotado. Jesús dice que Él derrotó principados y potestades y todo eso. Él ya lo derrotó, ella está derrotada. Así es de que para Jesús no era una gran cosa sanar a la hijita de Jairo. Sí vino oposición, vino el temor. Cuando le trajeron las malas nuevas, vino el temor. Pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No temas, solamente cree. ¿Cree qué? ¿Qué es lo que tenía que creer él? Creer lo que él había confesado desde el principio. Amén. Si pone las manos sobre mi hijita, ella será sana. Él tenía que retener su confesión de fe. Tenía que retenerla. Entonces Jesús le dijo, no temas, nomás cree. Cree eso que tú me dijiste al principio. Tú me dijiste que pusiera manos sobre tu hijita y ella sanaría. Cree eso. No te muevas de tu confesión. Y nosotros tampoco no nos podemos mover de la declaración de nuestra fe, de nuestra confesión, de lo que estamos creyendo por las circunstancias, por los problemas, por las situaciones que vienen en contra de nuestra vida. No nos podemos mover de esa fe, porque si nos movemos, entonces ya el enemigo tomó ventaja y ya nos derrotó. Amén. Y entonces vemos que Jesús, dice que Jesús llevó a 3 de sus discípulos y entró a la casa de Jairo y dice, entrando les dijo, ¿por qué alborotéis y lloréis? La niña no está muerta sino duerme. Entonces Jesús se puso de acuerdo con Jairo que su niña
iba a vivir. Entonces vemos aquí que dice que se burlaron de Jesús, y entonces dice que él la tomó de la mano y le dijo, Talita cumi. Traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Gloria a Dios. Así es que se cumplió su milagro. Se cumplió su milagro. Amén. Ahora vamos a hacer algo. Tenemos como 10 minutos. Vamos a hacer algo. Si usted necesita oración, el pastor estaba diciendo que en esta iglesia tiene que haber llamamiento para si tiene una necesidad, si tiene un dolor por allí, por acá, Jesús, para Jesús no es nada difícil. Amén. Jesús está aquí y Jesús puede y lo quiere y lo hace. Para que ese dolor se vaya, ese dolorcito de cabeza que no se te quita, que está allí, ese dolorcito de columna que está allí, esa oposición que ha venido contra de ti, o quieres que nos pongamos de acuerdo contigo, quieres un toque especial del Espíritu Santo, quieres paz en tu mente, tienes una situación, una cita, algo que viene, que tú quieres que el Señor obre en eso. Así es de que pásale aquí enfrente, porque aquí va a estar el pastor para orar, la pastora y yo. Gloria a Dios. ¿Tienes una necesidad? Tenemos unos 5 o 10 minutos. Si tienes una necesidad, ven enfrente.